Hola a todos. En esta sección del video les estaré hablando sobre la composición del movimiento. Esta se refiere a cuando diferentes tipos de movimientos se aplican sobre un mismo objeto, dando pie a un solo movimiento resultante. Esto lo podemos ver en casos como un avión que vuela con dirección al norte, pero es empujado por el viento en dirección al este. Además, es importante destacar que la composición del movimiento se basa en el principio de independencia propuesto por Galileo Galilei. Este establece que dos o más tipos de movimiento pueden ocurrir al mismo tiempo sin influenciarse entre sí. A continuación les daré algunas características de la composición del movimiento. La primera son los vectores de movimiento. Estos se refieren a que la composición del movimiento está formada por diferentes vectores y que cada movimiento se puede representar por un vector que tiene una magnitud, que es la distancia, y una dirección. Luego tenemos el principio de superposición, que nos dice que un movimiento complejo está formado por la suma de otros dos movimientos. Luego tenemos la independencia de los movimientos, es decir, que los dos movimientos que forman un movimiento complejo son totalmente independientes entre sí. Y por último tenemos las diferentes aplicaciones de la composición del movimiento, que son muy diversas, como son la física, la navegación, la ingeniería, especialmente para entender las trayectorias y calcular las posiciones finales. Ya que comprendemos el concepto de composición del movimiento, podemos entender la siguiente ilustración de un barco tratando de cruzar un río. Esta cuenta con tres vectores, uno de color azul que representa el movimiento de manera vertical que toma el barco al tratar de cruzar el río, luego uno de color rojo que representa el movimiento de la corriente en contra del barco de manera horizontal, y por último tenemos un vector de color negro que es el resultado de la suma de los dos vectores anteriores que dan un movimiento compuesto que va de manera diagonal. El lanzamiento horizontal ocurre cuando un objeto abandona su posición de inicio únicamente con la velocidad inicial en el eje X. Bueno, ahora vendré explicándolo la solución del ejercicio anterior. Aquí tenemos la fórmula de distancia, porque X es igual a distancia, a lo igual que Y es igual a altura. Entonces, tiempo lo pasamos después del igual. Entonces, X pasaría a este lado y como hay una multiplicación, la velocidad pasaría dividiendo. Ahora la siguiente fórmula de altura es 1 entre 2 por gravedad, tiempo al cuadrado. Ahora vamos a proceder a sustituir. Tiempo es igual a distancia, 15 metros, entre velocidad, 13.1 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora vendré explicándolo la solución, que esa división nos daría 1.15 segundos, porque se tachan estos. Vamos a seguir con la siguiente, porque ya tenemos el tiempo. 1 entre 2 por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 1.15 segundos al cuadrado. Hacemos esta división, que 1 entre 2 es 0.5, volvamos a pasar la gravedad igual, y 1.15 por 1.15 nos da 1.32 segundos al cuadrado. Entonces vamos a proseguir con la multiplicación de estos dos. 0.5 por 9.8, que nos da 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, por 1.32 segundos al cuadrado. Como tenemos estos iguales, los tachamos y nos queda 1.42 por 1.32, que nos da
C.47 metros. El movimiento parabólico es aquel en el que un objeto se desplaza en un plano siguiendo una trayectoria de forma de parábola debido a su gravedad y su velocidad inicial. El movimiento parabólico se caracteriza por tener una trayectoria curva, una aceleración constante, es decir, el eje vertical tiene una aceleración constante debido a la gravedad y por último una composición de movimientos, tanto uno horizontal como uno vertical. Bien, un ejemplo de un movimiento parabólico sería lanzar una pelota de béisbol. Al batear esta pelota hacia arriba y hacia adelante, hace un movimiento de parábola hasta caer al suelo. El movimiento elíptico es el movimiento a través del cual los objetos marcan su trayectoria formando la silueta de un círculo achatado en sus dos extremos. Para que se pueda dar la realización de este movimiento debe de existir un punto de fuerza central, teniendo como ejemplo principal el movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. Hola, ahora estaremos viendo el movimiento de vibración, que en primer lugar es el movimiento repetitivo de un cuerpo alrededor de una posición de equilibrio. Cuando se desplaza de esta posición, surge una fuerza restauradora que tiende a devolverlo a su forma o posición original. Hablemos de la ley de Hooke, que se caracteriza por relacionar la fuerza ejercida sobre un soporte y su deformación. También es válida dentro del límite elástico del material. Es directamente proporcional al desplazamiento. Continuamos con el movimiento armónico simple, que se caracteriza por ser un movimiento periódico y oscilatorio. También la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento y sigue una función. Entre sus ecuaciones principales encontramos la posición, la velocidad, la aceleración, la frecuencia. Culminamos con el péndulo simple, que entre sus características está su masa puntual suspendida de un hilo inexistente, también oscila bajo la acción de la gravedad y por último, para pequeñas oscilaciones entre 0 y 15 grados se comporta como un mas. Hola, mi nombre es Lauren Corsino, número 6, y les estaré hablando de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son principios fundamentales de la física que explican el movimiento de los cuerpos y la interacción entre ellos. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. La condición del equilibrio es: esto significa que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es 0, el cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Como ejemplo de aplicación tenemos: imagina un bloque sobre una superficie horizontal sin fricción y se aplica una fuerza hacia la derecha y otra fuerza idéntica en magnitud hacia la izquierda. La suma de las fuerzas es 0, por lo que el bloque permanece en equilibrio, reposo o movimiento uniforme. La segunda ley de Newton es conocida como la ley de la aceleración. Esta ley afirma que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La fórmula es la siguiente: fuerza es igual a masa por aceleración. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Un carrito de masa de 5 kilogramos está en una superficie horizontal sin fricción. Si aplicamos una fuerza constante de 20 newton hacia la derecha, ¿cuál será la aceleración del carrito? Primero hay que identificar los datos. Nos dice que la masa del carrito son 5 kilogramos y la fuerza aplicada son 20 newton. Y hay que despejar, ya en segundo lugar, hay que despejar la aceleración. Es decir, la fórmula general que teníamos hay que convertirla para poder buscar la aceleración. Por lo que la fuerza pasaría del otro lado dividiendo y ya se buscaría la aceleración. Es decir, aceleración es igual a fuerza entre masa. Luego hay que sustituir los valores. 20 newton entre 5 kilogramos. Entonces ustedes dicen, ¿por qué newton? ¿Cómo es compatible? ¿Cómo se puede eliminar esas unidades de medida? ¿Qué pasa? Que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, ya después de realizar el cálculo, ya va nuestro último paso. Los 20 newton
entre 5 kilogramos, que daría 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya sabemos que la aceleración del carrito es 4 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección de la fuerza aplicada. La tercera ley de Newton es la de acción y reacción. Esta ley establece que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Eso significa que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejercerá una fuerza igual, de igual magnitud, pero en sentido opuesto al cuerpo A. Como ejemplo de aplicación tenemos: un libro sobre una mesa ejerce una fuerza hacia abajo, debido a su peso, sobre la superficie de la mesa. La mesa responde con una fuerza de igual magnitud hacia arriba, fuerza normal, que equilibra el peso del libro manteniéndolo en reposo. El equilibrio de las fuerzas ocurre cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero. Esto puede darse en dos situaciones: equilibrio estático, cuando el cuerpo está en reposo y todas las fuerzas que actúan sobre él se cancelan. Su condición es la siguiente. El equilibrio dinámico, cuando el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, también con fuerzas balanceadas. Su condición es: Buenas tardes, mi nombre es Jenny Quesada y me corresponde poner el tema número 7. La cinemática rotacional estudia el movimiento de los cuerpos en torno a un eje. Movimiento de traslación. Los puntos de un cuerpo se mueven en línea recta desplazándose de una posición a otra. Movimiento de rotación. Un cuerpo gira alrededor de un eje fijo y los puntos del cuerpo describen trayectorias circulares. El torque es la medida de fuerza que puede causar un objeto a girar alrededor de un eje. Muchas gracias. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto. Esto surge debido a las irregularidades microscópicas de las superficies. Bien, algo que decir es que en el plano inclinado esas fuerzas afectan el movimiento de un objeto. Dentro de los tipos de fuerzas tenemos lo que es la fuerza de rozamiento estático, que esta es la fuerza que impide que un movimiento se deslice sobre una superficie. Y esta también tenemos que eso actúa cuando el objeto está en reposo. Bien, aquí tenemos la fuerza de rozamiento estática y esta es su fórmula. Tenemos que la fuerza de rozamiento estática máxima es esta, representada por estas letras. Es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Tenemos que la fuerza de rozamiento estática máxima es la máxima fuerza de fricción que actúa sobre un objeto antes de que comience a moverse. Su unidad es el Newton. Tenemos el coeficiente estático, que esta es una constante que depende de los materiales en contacto, no tiene unidades y describe la intensidad de la fricción entre las dos superficies en reposo. Y tenemos la fuerza normal. Esta es la fuerza perpendicular a la superficie sobre la cual el objeto descansa. En un plano inclinado depende del peso del objeto y del ángulo de inclinación. Su unidad es el Newton, representado por la letra N. Bien, el otro tipo de fuerza que tenemos es la fuerza cinemática. Esta ya actúa cuando el objeto está en movimiento y algo que decir es que esta es generalmente menor que la fuerza estática. Tenemos también la fuerza de rozamiento cinética y esta es su fórmula. Tenemos aquí representando la fuerza de rozamiento cinética. Es igual el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. La fuerza de rozamiento cinética es la fuerza de fricción que actúa sobre un objeto cuando ya está en movimiento y se mide en newtons. El coeficiente de rozamiento, que es una constante que depende de los materiales en contacto, esta no tiene unidad y describe la intensidad de la fricción entre las dos superficies en movimiento relativo. Y la fuerza normal es la fuerza que actúa perpendicular a la superficie sobre la cual el objeto se mueve. En un plano inclinado depende del peso del objeto y del ángulo de inclinación y su unidad es el newton, representado por la letra N. ¿Sabes lo que es el movimiento circular?
El movimiento circular es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza a lo largo de una trayectoria circular. Este fenómeno lo podemos ver en muchas situaciones cotidianas, como un vehículo circulando en una autopista. Esto es gracias a la fuerza centípetra. La fuerza centípetra es la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo en un movimiento circular, dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Es esencial para mantener al objeto en su trayectoria, ya que de no existir la fuerza centípetra, este objeto se mantendría en línea recta gracias a la inercia. Para esto nos basamos en la primera ley de Isaac Newton. La fórmula para encontrar la fuerza centípetra es la siguiente. Fuerza centípetra es igual a masa por volumen al cuadrado entre el radio de la curva. Ya que sabemos lo que es el movimiento circular y qué lo provoca, vamos a hablar un poco sobre las curvas en la autopista. Las autopistas están diseñadas con curvas que presentan una inclinación o bancadas. Estas están hechas para optimizar la seguridad vehicular al tomar giros. Esta inclinación permite que la fuerza centípetra se mantenga mediante la combinación de la gravedad y la fricción. Ejemplo, al abordar una curva, la inclinación de la carretera facilitará que el vehículo se mantenga en una trayectoria estable, reduciendo el riesgo de un posible deslizamiento y más tarde un accidente. La fricción entre los neumáticos del vehículo y la superficie de la carretera es crucial, ya que proporciona la fuerza necesaria para contrarrestar la tendencia del vehículo a deslizarse hacia el exterior de la curva. Para encontrar la velocidad máxima, que es de lo que tiene que ver lo que acabamos de hablar, es la siguiente. Velocidad máxima es igual al radio por la aceleración por el ángulo de inclinación de la curva. Ya que sabemos estos conceptos, vamos a ver qué es un péndulo cónico. Un péndulo cónico es un sistema en el cual un objeto se suspende desde un punto fijo y describe una trayectoria circular a medida que éste oscila. Oscila quiere decir que este objeto se mantiene en constante movimiento hasta que se detiene. Este tipo de movimiento es un ejemplo clásico de dinámica de sistemas físicos. La tensión de la cuerda actuaría como la fuerza centípetra en este caso, ya que esta es la que permite que el objeto se mantenga en su movimiento circular. La gravedad también es un punto muy importante, ya que ésta actúa sobre el objeto manteniendo su interacción con la tensión, determinando el movimiento que tendrá el péndulo. La fórmula que utilizamos en este caso es la de la aceleración centípetra, que vendría siendo la siguiente. Aceleración centípetra es igual a la gravedad por el ángulo que forma la cuerda. Hola, mi nombre es Lisbeth y en el día de hoy les voy a estar hablando de varios temas. Primero les voy a mostrar una tabla de unidades. Bien, voy a hablar sobre las leyes fundamentales de la mecánica celeste. Estas leyes describen el movimiento de los cuerpos celestes y fueron establecidas por Isaac Newton y Kepler. La primera ley, también conocida como ley de las órbitas. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Con el Sol es uno de los focos de la elipse. La segunda ley, que es la ley de las áreas, dice que un planeta del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que los planetas se mueven más rápidos cuando están cerca del Sol y más lento cuando están lejos. La tercera ley es la ley de los periodos. El cuadrado del periodo órbita de un planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. A continuación les dejaré esta fórmula donde T es periodo orbital y R es distancia. Bien, ahora vamos con la ley de la gravitación universal. Newton formuló que la fuerza gravitacional entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. A continuación les dejaré esta fórmula. Bien, les voy a hablar sobre el segundo tema, que es peso y campo gravitacional. El peso de un objeto es la fuerza con la que la gravedad lo atrae hacia el centro de la Tierra o cualquier otro cuerpo masivo. En este caso, esta es la fórmula. Y por otro lado, el campo gravitacional es una región del espacio alrededor de un cuerpo masivo, como un planeta o una estrella, en la que otro cuerpo experimentará una fuerza de atracción hacia el primero. En este caso, esta sería la fórmula. Bien, ahora el tercer tema son satélites en órbitas circulares.
Un satélite en órbita circular es un objeto que gira alrededor de un planeta, en este caso como la Tierra. Es una trayectoria circular a una velocidad constante. Este movimiento ocurre porque la fuerza gravitacional del planeta que actúa hacia su centro proporciona la atracción necesaria para mantener el satélite en su órbita. Ahora las fórmulas básicas son velocidad orbital y periodo orbital. Esto ha sido todo por mi intervención.